Bien, jóvenes, vamos a comenzar resolviendo el ejercicio que tenemos en pantalla. Lo voy a leer para ver si hay alguna duda o comentar algo que no se entienda o explicarlo más detalladamente. Un avión con peso de 200 kips efectúa un viraje a altitud constante y a velocidad constante, v igual a 600 pies sobre segundo. El ángulo de inclinación es de 15 grados. Determine la fuerza L de sustentación. E inciso B, ¿cuál es el radio de curvatura de la trayectoria del avión? ¿De acuerdo? A ver, preguntas, jóvenes, o dudas. O si hay algo que no se entienda. O de entrada, ¿cómo está volando eso, profe? No le veo forma. ¿No? O cómo es que esto está funcionando, ¿no? Esa es la primera, ¿no? Tratar de entender cómo está el movimiento del avión o de la aeronave es el primer paso. Recuerden la clase pasada en la que es muy conveniente siempre hacer dos dibujos explicatorios o en otra perspectiva del problema que tenemos para entender lo que estamos haciendo. Entonces, se trata de una aeronave, un avión, con este peso. Ahorita nos metemos con las unidades, si es que no se entiende lo que es una KIP. Si alguien sabe lo que es una KIP, por favor póngalo en el chat, indíquenos qué significa KIP. ¿Okay? Ahorita vamos para eso. Y nos indica que la aeronave realiza un viraje, es decir, un movimiento en el aire, a altitud constante y a velocidad constante. De hecho, nos dan la velocidad, ¿no? Bueno, nos dan el ángulo de inclinación. Vean cómo se está inclinando en relación al piloto. A ver si estaremos de acuerdo. Viendo la aeronave, el piloto estaría en esta posición. El copiloto aquí. Pues en relación a los pilotos, la aeronave está virando hacia la izquierda o hacia la derecha. Si estuviera aquí, voy a colocar, este sería el piloto. De este lado estaría el copiloto. Muy elegantes. Esta es la mano derecha del copiloto. El viraje estaría haciéndose hacia la derecha, en relación a la visión de los pilotos. A ver si estamos de acuerdo. Eso quiere decir que si quisiéramos entender cómo está volando esto, sería conveniente hacer un dibujo viendo todo desde arriba, tal vez de esta manera, y colocar el avión así. Este sería el fuselaje, este sería la cola, estas son las alas. Dibujando lo mejor posible el avión. Y aquí estarían los motores, ¿no? En este caso es una aeronave de 4 motores. Bueno, vamos a mejorar este dibujo porque realmente está muy malo. El avión sería más o menos este. Sí. Y las alas, pues son estas, ¿no? Y estarían los 4 motores. Bien, esto es lo que está ocurriendo. Viendo la nave desde arriba, tendríamos esto. Y lo primero que tenemos que hacer es, como dijimos la clase pasada, hacer un dibujo explicativo de lo que está ocurriendo. Vean cómo nos dice el radio de curvatura, es lo que nos preguntan, ¿no? El radio de curvatura. Quiere decir que estaría aquí. Este radio de esta circunferencia es el que nos están preguntando. Además de que nos preguntan esta fuerza de sustentación L. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda?
No, profesor. Bien. Lo segundo que debemos hacer es colocar los ejes. Colocar los ejes intrínsecos. Pues recuerden que tenemos ejes intrínsecos. ¿Cuáles son esos ejes intrínsecos? Hay que recordar que intrínseco quiere decir por dentro o que va consigo. Los ejes intrínsecos son los ejes que van junto con la partícula o junto con el objeto de estudio. Estos ejes intrínsecos eran tres. Teníamos un eje tangencial, teníamos un eje normal y teníamos un eje binormal. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora hay que recordar, cada uno de estos tres ejes tenían una dirección en específico y viajan junto con la partícula o junto con el cuerpo en estudio. Inicialmente el eje tangencial, como su nombre lo indica, debe ser tangente a la trayectoria circular. Esta es la trayectoria circular, pues el eje tangencial debe ir tangente a la trayectoria, pensando que la partícula o que el avión está aquí. Voy a iluminarlo un poquito. Colorearlo. Recuerden que en mecánica utilizamos el concepto de partícula y hay que representar nuestro cuerpo, en este caso el avión, por un solo punto. Voy a considerar que ese punto es este de aquí. Voy a ponerlo mejor en amarillo para que resalte más. Aquí. Entonces, para dibujar nuestro primer eje, el eje tangencial, pues debe ser tangente a este punto. Este punto está representando a todo el avión. El primer eje es este. Este es el eje tangencial. Aquí está, eje tangencial representado por esta T minúscula. El segundo eje que hay que dibujar es el eje normal. Y este eje normal quiere decir que es normal o perpendicular al eje tangencial, al que ya dibujamos inicialmente. Ese eje, pues es este de acá. Y recuerden que este eje normal, denotado con la letra N minúscula, siempre debe apuntar hacia el centro de la curvatura. La curva es circular, que siempre vamos a tratar con curvas circulares, porque es la única curva de la cual conocemos su geometría. Digo que sabemos las expresiones. Siempre vamos a tratar con curvas circulares. Pues esa. A ver si puedo mover un poquito más la figura para que quede lo mejor posible. Voy a colocar el avión aquí. En esta posición tangente. Ahí. Entonces, este eje normal debe ser perpendicular al eje tangencial que ya trazamos aquí. Y debe apuntar siempre hacia el centro de la curvatura. Así. Aquí.
El centro de la curvatura es este. O el centro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Ahí. ¿No? Más específico aquí, para que nos quede exactamente en el punto, ¿no? Ahí. Bien. Una vez que ya tenemos estos puntos, o estos ejes, hay que determinar el eje binormal. El eje binormal denotado con la letra B labial. Vean que es una B tipo Palmer, escrita con letra Palmer, o la mal llamada manuscrita. Recuerden que manuscrito está hecho con la mano, pero bueno, esto es la letra Palmer. Este eje binormal no lo puedo dibujar en esta vista porque el eje binormal es normal a dos ejes. Por eso es binormal. Dos veces normal, dos veces perpendicular, y es perpendicular tanto al eje normal como al tangencial. Eso quiere decir que ese eje sale de este punto amarillo, sale hacia arriba, hacia el frente de la pantalla. No lo puedo dibujar en esta vista, en planta o visto desde arriba, pero sí lo puedo hacer en este otro dibujo. ¿De acuerdo? Si yo quisiera dibujar estos mismos ejes aquí, serían estos. Vean cómo en esta posición, este eje vertical, voy a poner un poco más resaltado en rojo, un poco más grueso. Aquí. Este eje rojo es el eje binormal. Es precisamente el eje que no puedo dibujar en esta vista. ¿Y qué otro eje sí puedo dibujar? No puedo dibujar el tangencial, porque el tangencial es este. Es el eje que sale en esta vista en alzado, viendo el avión de frente. Ese eje estaría saliendo de aquí, ¿no? Justo en la punta del avión, la nariz del avión, esta flecha. No lo puedo dibujar. Pero el eje que sí puedo ver es este. El eje normal, que sería este de acá. Pues lo voy a dibujar. Aquí está actuando el eje normal. Entonces, ya entendimos la geometría del movimiento, ya podemos ver cómo está virando el avión, ya tenemos también nuestros ejes, y lo único que nos hace falta ahora para que nos quede claro es determinar qué son estas 200 kips, o qué es una kip. Bien, pues la palabra kip significa kilo, pound, en inglés, y kilo significa 1000, ¿no? Esto significa 1000 pounds en inglés, o sea, 1000 libras. Una kip son 1000 libras. ¿De acuerdo? 1000 libras fuerza o 1000 libras masa, pues tienen que ser libras fuerza. Voy a colocar un pequeño subíndice aquí, yo no acostumbro a hacerlo, pero hay gente que sí lo hace, para indicar que son libras fuerza. No es necesario, no tengo por qué hacerlo, porque aquí ya me está diciendo que es el peso. Vean cómo aquí ya tengo que es peso. Entonces, esto no es necesario, basta con que lea detalladamente. Entonces, ya tengo el peso del avión. Este de aquí. Este peso son 1000 libras. ¿De acuerdo?
Bien, pues, si nos damos cuenta, este ya es nuestro diagrama de cuerpo libre. Podemos decir que este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos ya aislado el cuerpo. Aquí está el avión. Tenemos las fuerzas indicadas y tenemos el sistema de referencia. Tenemos los ejes. Pues lo único que resta ahora es aplicar la segunda ley de Newton. Profe, Sí, pero ¿por qué el peso está como 1000 libras? ¿No serían más? perdón, serían 200.000 libras, ¿no? Claro, toda la razón del mundo, ¿no? Aquí estoy haciendo esto. Gracias, Daniel, claro, ¿no? Aquí tendría que cambiar, ¿no? El peso serían estas si fuera una kip, ¿no? Me falta aquí hacer la conversión, perdón. Voy a colocarlo aquí. Sí, copié mal. 200 kip, perdón. Serían 200.000 libras, ¿no? Ese es el que quise poner aquí, perdón. Ahora sí, ¿no? Perfecto, ¿no? Sí, gracias, Daniel. Perfecto, ¿no? Aquí un error grave, un detalle importante, ¿no? Bien. Otro detalle, otra pregunta, u otra observación. Bueno, lo único que resta ahora es aplicar la segunda ley de Newton a cada uno de los ejes. Pero tenemos que aplicarla con criterio, entendiendo lo que está ocurriendo con la aeronave. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que hacer ahora suma de componentes sobre el eje binormal. Esto sería igual a 0. ¿Por qué igual a 0? ¿Por qué no lo igualamos a masa por aceleración? ¿No quedamos que estamos aplicando la segunda ley de Newton? ¿No? Pues esto debería estar igualado a masa por aceleración. De hecho, debería ser masa por aceleración binormal, ¿no? A ver si estaríamos de acuerdo. Suma de componentes sobre el eje binormal. Vean cómo tiene, en el eje en el que haga la suma de componentes, debe ser el eje donde esté actuando la aceleración, ¿no? Siempre es así. Si hago suma de componentes en X, debo tener aceleración en X. Suma de componentes en Y, es aceleración en Y. En este caso, lo estoy haciendo sobre el eje binormal. ¿Por qué igualo a 0? Exactamente, Maximiliano. Porque la aeronave no se mueve de arriba hacia abajo. No estamos dentro de una turbulencia. La aeronave no está brincando para acá y para abajo. ¿Sí? Está en un viaje plácido, tranquilo, ¿sí? Con altitud constante. Ese es el detalle. Aquí está la clave, ¿no? Con altitud constante, ¿no? ¿Sí? Exactamente, Miguel Adán. Muy bien, Maximiliano. Estoy en altitud constante. Quiere decir que el avión no va subiendo ni bajando. Esto no sube ni baja. Está en esta curva y está virando tranquilamente. Es un viaje plácido, un viaje tranquilo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es nuestra primera ecuación. Por eso es que lo igualamos a 0. Ahora, vean cómo está en la trayectoria circular. Sí hay un cambio en la dirección del vector velocidad. El vector velocidad de la aeronave es este, ¿no?
Por favor, vean cómo el diagrama de cuerpo libre solamente lleva fuerzas. Fuerzas aquí. No lleva velocidad. No se hace el análisis cinemático. Se hace el análisis cinético. Las causas. Esto es de aquí. El diagrama de cuerpo libre solamente lleva fuerzas. ¿De acuerdo? El vector velocidad que está aquí, que no debe ir en el diagrama de cuerpo libre, está cambiando a cada instante. En esta posición es este, pero en esta posición ese vector es tangente a la trayectoria. Es este de aquí. Y en cada posición, según vaya virando la aeronave o vaya dando vuelta, el vector velocidad siempre será tangente a esa trayectoria, a esta trayectoria circular. Si está girando o está cambiando ese vector velocidad, quiere decir que si hay un cambio en la cantidad de movimiento, porque debe existir una aceleración que haga que cambie de dirección este vector velocidad. ¿Y qué aceleración es la encargada de cambiar la dirección del vector velocidad? Ven cómo el vector velocidad, que es este, pues puede cambiar dos de sus características, ¿no? Un vector tiene magnitud, dirección y sentido. El vector inicial puede ser este, y un vector final, pues puede ser este pequeñito, ¿no? O un vector más grande. Eso implicaría que el vector cambió de magnitud, no de dirección. Pero en este caso, no nos indican que cambie de magnitud. Lo que nos indican, o lo que vemos, es que el vector velocidad, si este es el inicial, y este es el final, que es tangente, el vector velocidad está cambiando de dirección. Y la aceleración encargada de cambiar esa dirección es la aceleración normal. Entonces, cada vez que exista un movimiento curvilíneo, un movimiento donde la partícula que representa un avión, un auto, una bicicleta, una persona que está en una trayectoria circular, la aceleración encargada de cambiar la dirección es la aceleración normal. Entonces, si tenemos una aceleración normal, nuestra segunda ecuación debe ser esta. Suma de componentes sobre el eje normal es igual a masa por aceleración normal. Nuevamente vean que hago suma de componentes sobre el eje normal, pues debo tener una aceleración también en ese mismo eje, sobre el eje normal. ¿Y a qué es igual la aceleración normal? Voy a colocarlo aquí. Vean cómo estoy colocando nada más la magnitud de ese vector aceleración. No es el vector, es nada más la magnitud. Y esa magnitud es igual a la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura ρ. Habíamos dicho que el radio de curvatura es ρ. Para este dibujo, ese es el radio de curvatura, que es el que nos piden, ¿no? Pues vamos a colocarlo aquí. Lo voy a indicar con este otro color, con verde. Este es el radio de la curvatura. Y es el radio de curvatura ρ. Pues eso es precisamente lo que me están preguntando. Entonces, esta suma de componentes sobre el eje normal será igual a la masa de la aeronave por la rapidez que tenga al cuadrado sobre el radio de curvatura ρ. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Creo que ya tenemos bastante avanzado con esto. Voy a dar 3 minutitos para que se comience a resolver el ejercicio y se apliquen estas ecuaciones, tanto esta como esta, y podamos obtener la fuerza L de sustentación. Simplemente hay que aplicar esta expresión, esta otra, colocar las fuerzas en el lado izquierdo y combinar ambas ecuaciones. ¿De acuerdo? Vamos a dar, tengo 11:31, vamos a dar 11:32, tengo 11:32, 11:35, revisamos lo que tenemos. Voy a dar 3 minutitos
para comenzar con la resolución. ¿De acuerdo? Adelante, jóvenes. 3 minutitos. Listo, jóvenes.
Vamos a ver. ¿Cómo nos fue? ¿Tenemos algún resultado? Voy a mover esta ecuación para acá. Bueno, este de acá. Para poder trabajar. Y vamos a realizar la suma de componentes sobre el eje binormal. Entonces, en miembro derecho, bajamos el 0. Colocamos nuevamente este 0. Y revisamos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué componentes de fuerzas sobre el eje binormal tenemos? Pues tenemos el peso, que está actuando directamente sobre el eje binormal, de manera negativa, con signo negativo. Y tenemos una componente de la fuerza L, que sería L por el coseno de 15. Estamos proyectando esta fuerza hacia acá. Vean cómo es el cateto adyacente y la hipotenusa. Cateto adyacente e hipotenusa se relacionan con coseno. Entonces tendríamos la fuerza de sustentación L por coseno de 15 grados menos el peso. Y todo esto igualado a 0. Bien, ya tenemos por ahí un resultado. Sí, Yareni, tu resultado es correcto. Stephanie, también. Nada más te falta redondear, Stephanie. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Entonces aquí colocamos bien el 0. Y de este lado, el miembro derecho, sumamos a ambos lados el peso, para que nos quede aquí peso. Y aquí tengamos L coseno de 15 grados. Y ahora, pues si ya tenemos el peso, pues simplemente dividimos a ambos lados de la ecuación. El peso entre coseno de 15 grados y este es el valor de L. Pues simplemente sustituimos. L será igual. El peso son las 200 kips. Coseno de 15. La fuerza de sustentación. Si la calculamos, nos va a dar un valor de 207.0055 kip. Y redondeando con nuestras reglas, vean cómo el número comienza con 2, entonces necesitamos redondear a 3 cifras significativas. 1, 2, 3, me fijo en la cuarta es 0, por lo tanto no afecta a la tercera. Esto queda redondeado como 207 kips.
kips. ¿De acuerdo? Bien. Ahora nos hace falta aplicar la siguiente ecuación. Simplemente, esta de acá. Suma de componentes. Voy a subir esto un poquito. Por favor, en el desarrollo de cualquier ejercicio, de cualquier tarea, mantengan esto, mantengan el signo igual alineado. Indiquen primero la ecuación que están empleando, hagan la sustitución, después hagan el despeje. Perdón, hagan la sustitución de las fuerzas. Después, ya que tengan la ecuación, hagan la sustitución de los valores y luego calculen esto. Por favor, manejen este orden para que sea muy claro el seguimiento que les pueda ayudar, para que vea el desarrollo de lo que hicieron. Y yo pueda considerar ese desarrollo o ese procedimiento. Si el procedimiento no es lo suficientemente claro o lo suficientemente detallado, pues me va a costar mucho trabajo entenderlo. Y si un servidor no lo entiende, pues no lo puedo tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Por favor, el resultado final en margen. Para que nos quede un trabajo claro. Luego, pues ya que tenemos la fuerza de sustentación L, vamos a tratar de determinar el radio de curvatura ρ. Este de aquí. Vean cómo esta es la letra griega ρ. Sí, se escribe. Ρ. Con esta letra también se designa a la densidad. Por favor, consideren eso. Entonces, vamos a comenzar. Nos piden realizar suma de componentes sobre el eje normal. Nos fijamos nuevamente en nuestro diagrama de cuerpo libre y sobre el eje normal vemos qué fuerzas tenemos. El peso obviamente no, porque el peso solamente actúa en el eje binormal, un sentido negativo. Pero la fuerza de sustentación sí. Si la proyectamos, tenemos esta pequeña componente de la fuerza de sustentación. Por eso es que la aeronave tira o hace este giro. Para que la fuerza de sustentación no actúe verticalmente, actúe inclinado 15 grados, y tengamos una pequeña componente hacia la derecha, hacia donde se quiere virar. Esta pequeña componente hacia el eje normal es la encargada de hacer virar la aeronave. Por eso es que el avión puede girar. Y no se llama que el avión dé vuelta. El avión no queda horizontal, vamos a decir. Las alas no quedan así. Porque en el momento que las alas queden así, la fuerza de sustentación solamente actúa de forma vertical y no hay componente hacia donde quiero dar vuelta. Entonces, el viraje debe ser así. La aeronave debe girar en este sentido, debe hacer este viraje para después generar esta componente de la fuerza L hacia la derecha y que pueda darse este cambio en la dirección del vector velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta pequeña componente de la fuerza de sustentación es esta de aquí. Corresponde al cateto opuesto. Entonces relacionamos el cateto opuesto con esta componente. Estamos hablando que esa fuerza de sustentación sería L por seno 15 grados. Y esto es igual a la masa por la rapidez al cuadrado sobre ρ. Colocamos el signo de igual alineado y nos damos cuenta. Tenemos L, sí, ya la tenemos. Es 200 kips. Aquí la tenemos. La masa no la tenemos, pero la podemos obtener como su peso sobre G. Entonces podemos decir que también tenemos a la masa. La rapidez también la tenemos, es dato. Son 600 pies sobre segundo.
lo que nos piden es precisamente determinar ρ. Entonces, multiplicamos ambos miembros de la ecuación por ρ, y nos va a quedar ρ L seno de 15 igual a masa por rapidez al cuadrado. Ahora dividimos ambos lados entre L seno de 15. Así nos queda masa por rapidez al cuadrado sobre L seno de 15. Y del lado izquierdo nos queda ρ. Ya tenemos el despeje hecho. Y lo único que vamos a hacer es ahora sustituir los valores. En lugar de masa, podemos colocar peso entre G. A ver si estamos de acuerdo. Y calculamos el valor de ρ. ¿Cuánto vale el peso? Son las 200 kips G, que vale 32.2 y sobre segundo al cuadrado. Y nos va a hacer falta colocar, voy a omitir las unidades para no saturar esto. Y la rapidez la tenemos. Punto 0.10. Y ya tenemos resuelto el problema. Ahí está. ¿Preguntas, jóvenes, o dudas?
Sí, sí, Enrique. Si te das cuenta, este 32.2 corresponde a esta G. ¿Sí? Entonces traten de ver las variables o los parámetros que estamos empleando. Tengo seno de 15 grados, es este de acá. L son 207. G es 32.2. ¿Qué es G? Es la aceleración gravitatoria. Fíjate cómo estamos en el sistema inglés. No estamos en el sistema MKS o en el sistema internacional. Aquí hay que considerarlo. G es la aceleración gravitatoria, igual a 32.2 10 sobre segundo al cuadrado. Porque estamos en el sistema inglés, ¿no? Sistema inglés de unidades, ¿no? Aquí estamos en pies sobre segundo. Sí, Hugo, ¿quedó claro? Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Es 41,000. Ah, toda la razón, Ulises, gracias. Es 41,700, Ulises. Ambos estamos mal. Es 41,700, no 800, es 41,700. Aquí copié yo mal. A ver, por favor, chequen. Este no es 0, este es 700. ¿Sí? No 800, no puede ser 800 porque este 2 no afecta, como dije, este 2 no afecta al 7. Y aquí están las tres cifras significativas. Es 41,700. Es 41,700. No 800, es 41,700. ¿Vale? Sí, gracias, Daniel. Nuevamente, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, vean cómo en realidad son ejercicios, vamos a decir, los números al tratarlo, las ecuaciones son sencillas. El problema es visualizarlo. Por eso es importante hacer los dos dibujos, tanto en alzado como en planta, colocar bien los ejes, y después es nada más hacer las sumas correctas. Eso es todo. En realidad, no es difícil, es bastante sencillo. Solamente hay que seguir los pasos lentamente y con detalle. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? En alguna Ulises, Daniel Ulises, es 41,700, ¿no? 41,700. Perfecto, ok. Bien, vámonos entonces a un siguiente ejercicio. Vamos a colocar este. Bien, de los pasajeros, el juego de personas. Sí se observa que los cables de soporte están dirigidos a un ángulo θ de 30 grados de la vertical. Cada silla, incluyendo su pasajero, tiene una masa de 80 kilogramos. Vean cómo el dato que nos dan es la masa.
Y vean cómo ya tenemos el eje binormal aquí trazado, el eje normal hacia el centro de la curvatura en la dirección del vector velocidad de la pasajera. ¿De acuerdo? Creo que está aquí bastante claro. En este caso, como tenemos un dibujo tridimensional, un dibujo en isométrico, aquí ya se alcanzan a ver claramente los tres ejes y nos dan las distancias, nos están dando la geometría del problema. Vean cómo necesitamos, ¿sí?, considerar estos datos. Aquí tenemos la longitud del cable que apunta hacia el centro de la pasajera con su asiento. Toda esta persona la podríamos simplificar como un punto materia, así. Un punto materia cuya masa es igual, según el problema, 80 kilogramos. Pues entonces podríamos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre sería precisamente este de aquí. Consideremos esto como el punto materia y coloquemos las fuerzas. Hacia abajo, aquí, pues está actuando el peso. Y hacia arriba, la única fuerza que está actuando, voy a colocar esto con un poco más grueso para que se alcance a ver. Hacia acá arriba y hacia acá abajo tenemos el peso. Voy a borrar este. Y hacia arriba tenemos la tensión. Y estas son las únicas dos fuerzas que están actuando. Vean cómo estoy sustituyendo la acción de la fuerza por un solo cable. A ver si queda esto claro. ¿Sí? Aquí se alcanza a ver. Todo esto que está aquí, incluyendo la silla con estos dos cables, lo estoy sustituyendo por un solo punto materia, aquí, sujeto a la acción de esto. Es decir, todo esto se vuelve un punto de masa igual a 80 kilogramos. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, ya tengo el cuerpo aislado, es este punto. Ya tengo las fuerzas y también ya tengo los ejes. ¿De acuerdo? El dibujo quedaría así. Este es el punto. Hacia abajo aquí tenemos el peso. Hacia acá arriba la tensión. Y falta colocar los ejes. Pues tenemos hacia arriba el eje binormal. Aquí lo tenemos. Vean cómo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre en un solo plano. Aquí está el eje binormal. Y hacia el centro de la curva, hacia el centro del radio, aquí, voy a dibujar el eje normal. Ahí está. Y pues, nada más a manera de referencia, vamos a colocar aquí el ángulo θ.
El diagrama de cuerpo libre no lo debe llevar para no saturar. En este caso lo podemos poner porque no tenemos más cosas. Bien, una vez puesto esto, pues tenemos que hacer suma voy a colocar aquí para que sea más fácil. Suma de componentes sobre el eje binormal. Y esto lo igualamos a 0 porque los pasajeros pues están en una trayectoria circular constante. Este pasajero no experimenta una aceleración para arriba ni para abajo. Nada más están dando vueltas. Todos permanecen en el mismo plano. Lo igualo a 0. ¿Y qué componentes tengo sobre el eje binormal? Pues tengo la tensión positiva, esta fuerza. Es una componente. Tensión por coseno de teta menos el peso. Despejamos, sumamos el peso y dividimos entre coseno la tensión. Es igual al peso entre el coseno de teta. Bien, pues hasta ahí lo dejamos, ¿no? Porque no podemos hacer más, ¿no? ¿Sí? No tengo el coseno de teta y el peso, aunque lo puedo calcular, ¿sí? Pues no servirá de mucho porque no tengo teta y por lo tanto no puedo calcular la tensión. No me preocupo, hasta aquí dejo el planteamiento. Y ahora hago el mismo planteamiento, vuelvo a plantear la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es el concepto que nos permite resolver el problema. Y ahora en lugar de aplicar esta segunda ley de Newton al eje binormal, la vamos a aplicar al eje normal. Lo hacemos por acá. Suma. Vamos a poner desde acá arriba para que tengamos más lugar. Suma de componentes sobre el eje normal es igual a la masa por la aceleración normal. Aquí vamos a colocar voy a colocar esto así. ¿A qué es igual la aceleración normal? Pues a la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura ρ. ¿Y qué fuerzas tengo o qué componentes tengo sobre el eje normal? ¿Qué voy a colocar aquí? Pues las fuerzas que me diga mi diagrama de cuerpo libre que estén actuando sobre el eje normal. El peso no, porque el peso actúa directo en el binormal, pero esta fuerza sí. Esta tensión tiene una componente aquí. Esta de aquí. Es esta misma, ¿no? A ver si se alcanza a ver. Al proyectar esta fuerza hacia acá abajo, sale esta componente. Que si nos damos cuenta, el triángulo rectángulo es esta hipotenusa con este cateto. Este cateto es el opuesto. Tendremos tensión, seno de teta. Es igual a masa por rapidez al cuadrado. Y de aquí nos damos cuenta que podemos despejar la rapidez porque es lo que nos están pidiendo, ¿no? Determine la rapidez constante de los pasajeros. ¿Nos están pidiendo esta rapidez? Profe, Sí, adelante. es que en el problema sí tenemos teta.
La podemos sacar, ¿no? ¿Cómo la podemos sacar? Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, adelante. ¿Cómo lo sacamos? Ah, es que en el problema dice que teta es igual a 30 grados. Ah, perdón, de esta, me dices de acá, ¿no? Ujú. Ok. Está muy sencillo este problema, ¿no? Ok. Bueno. Entonces sustituimos. Perfecto. Queda muy sencillo. Nomás que ahorita quiero que me digan para qué nos va a servir teta. Perfecto. Entonces podemos sacar la tensión, ¿no es cierto? Sí nos podemos. Sí podemos continuar por acá, ¿eh? Tienen razón. Tienen razón. El peso lo voy a colocar aquí como voy a hacer la sustitución para que quede claro. El peso lo vamos a calcular como masa por G, coseno de teta. Tensión serán los 80 kilogramos por 981. Coseno de 30 grados, correcto. Y tensión, ya si lo calculamos, tengo un 906.28, redondeando. Esto como queda redondeado, ahora sí. Muy sencillo este. A ver, ¿estamos aquí de acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. Sí, perfecto, ¿no? Bueno, muy bien a Stephanie, a Hugo y a Cristian. De todas maneras, si el problema no lo hubiera dado, lo que quiero hacer hincapié es que no necesariamente te tiene que salir el resultado con una ecuación. Recuerden nuestros problemas de cinética de la partícula. Si una ecuación te quedan dos incógnitas, no te preocupes, continúa con la otra. Y después probablemente haya que combinarlas. En este caso no, en este caso tienen razón, sale directo, está muy sencillo. Pero sí quisiera que quede claro que no debe causar problema, ¿no? Si en algún momento dado me falta un dato, no es este el caso, pero lo pueden dejar así, ¿no? Y después ver la resolución. Bueno, ya tenemos este, tienen razón. Muy sencillo. Como es resultado final, lo enmarcamos. Ahí está. Y ahora de este lado, pues lo que nos piden es la rapidez constante. Es esta de aquí. Pues entonces multiplicamos ambos miembros por ρ y dividimos ambos miembros de la ecuación entre m. Del lado izquierdo nos queda entre m. Aquí nos va a quedar ρ, tensión seno de 30 grados, es igual a rapidez al cuadrado. Rapidez al cuadrado será igual a ρ, que no lo tenemos, por la tensión, por seno de 30 grados entre la masa. Ahora sí, no tenemos ρ. No tengo el radio de curvatura, no tengo este radio. ¿Pero qué puedo hacer?
La tensión sí la tengo. Aquí está. Pero sigo sin tener Rho, este radio. Sí, Daniel, vale 7. ¿De dónde salen esos 7 metros exactamente? Rho vale 7 metros. Sí, exactamente, ¿no? De la geometría del problema. Exactamente, ¿no? Entonces, vean cómo lo que nos están pidiendo es esta distancia. Y esta distancia la podemos sacar como estos 4 metros proyectados hacia acá, más este cachito. Y este cacho son los 6 metros seno de 30. A ver si se alcanza a ver. Nos están pidiendo toda esta distancia. En verde. Voy a proyectar esto hacia abajo. De aquí a acá son los 4 metros. Y luego me hace falta esta distancia. Esta distancia de acá abajo, pues son, vean cómo se forma este triángulo rectángulo aquí. Tengo la hipotenusa del triángulo, 6 metros, y tengo el ángulo, 30 grados, como bien me dijeron. Pues este cacho en verde son 6 metros, seno de 30. Seno de 30 grados es un metro. Seno de 30 grados es un medio, perdón. Pues estos son 3 metros. Pues Rho, o el radio de curvatura, será 4 metros más 3 metros. Aquí lo tenemos. Rho es igual a 4 metros más los 6 metros seno de 30 grados. Rho es igual a 4 metros más 3 metros. Esto es igual a 7 metros. Pues sustituimos 7 metros aquí, que multiplica la tensión. Voy a colocar nada más el 906. Nuevamente, seno de 30 grados, pues es un medio. Lo voy a colocar aquí. Y la masa son los 80 kilogramos. Pues entonces, rapidez al cuadrado, lo voy a dejar aquí indicado para que no se nos pase. Es igual a 7 por 906, 908. A ver si estamos de acuerdo. Aquí tengo un valor. Todavía no extraigo la raíz. Voy a dejarlo aquí como 39.646, nada más para indicarlo. Extraemos raíz a ambos lados y el valor es ya redondeado. Lo voy a dejar así, 6.2965. 5. Y el valor ya redondeado. Vean cómo ahora el número comienza con 6. Nuevamente necesitamos 3 cifras significativas. 1, 2, 3. Y vean cómo este 6 sí modifica este 9. Este 6 de aquí sí modifica el 9. Lo convierte en 0. Y el 2 se vuelve 1. Se vuelve 3, perdón. Tiene que sumar. Hay que sumar un 1. Entonces, ¿esto cómo queda redondeado? 6.30 metros sobre 0.
Y nada más para darle un poco de calidad a la resolución, le vamos a poner aquí un poquito de grosor. Aquí también. Y ya lo tenemos resuelto. ¿Dudas, preguntas? No, profesor. Sí, todo bien, ok. Bien, vamos a pasarnos a otro ejercicio, nuevamente. Vamos a poner este. Espera, profe, ¿puedes subir tantito? Por favor. A ver, ahí estamos. A ver, por favor, quede claro, con toda confianza, jóvenes. Adelante. Ya, profe, gracias. Sí, sí, de nada. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Pregunta? Ok, muy bien, Daniel, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a continuar, jóvenes, con otro ejercicio que tenemos aquí. Lo voy a leer. Si la cresta de la colina tiene radio de curvatura R igual a 200 pies, determine la rapidez máxima constante con la que el carro puede viajar sobre ella sin dejar la superficie del camino. Desprecie el tamaño del carro en los cálculos. El carro tiene un peso de 3.500 libras. Figura 105, ¿no? Bueno, pues tenemos esta figura. Vean cómo aquí se utiliza la notación inglesa. Estamos en el sistema inglés, de hecho, Aquí estamos colocando las unidades en inglés. Foot, o bueno, en este caso el plural que sería feet, 200 feet. Se puede utilizar en inglés o en español. Yo acostumbro colocarlo mejor en inglés. Son unidades que están en el sistema inglés, por lo tanto, adoptemos ese idioma. Adoptemos que estamos en 200 feet. ¿De acuerdo? Y nos están pidiendo determinar la rapidez máxima con la que puede circular el auto sobre la cresta de esta colina. Vamos a pensar en dos casos. Que el auto vaya muy, muy lento. De hecho, lo más lento posible. ¿Qué sería lo más lento? Pues lo más lento es que llegara aquí y se estacionara, ¿no? Que estuviera aquí estacionado. Pues si hace eso, ¿sí? En este momento, la rapidez pues sería 0. Y haciendo el diagrama de cuerpo libre, pues las únicas fuerzas que estarían actuando serían hacia abajo el peso del auto y hacia arriba la fuerza normal. Esto sería lo más lento. Si fuera lo más rápido, el vehículo tiene una velocidad tan grande, tiene un vector velocidad tan alto, incluso aquí, que se desprendería de la superficie. Es decir, el peso no es lo suficientemente grande para, o más bien la aceleración gravitacional G, no es lo suficientemente grande para hacer girar el vector velocidad.
Vean cómo este es el movimiento curvilíneo, solo que ahora en un plano vertical. Tenemos aquí el vector velocidad. Y nosotros lo que queremos es que este vector velocidad, en lugar de que tenga esta inclinación, en este punto sea completamente horizontal. Es decir, necesitamos que la aceleración G actúe hacia abajo y haga que este vector se vaya acostando y que sea horizontal aquí. Si este vector es pequeño, G puede hacer su trabajo y lo puede hacer. Pero si el vector es muy grande, G apenas podrá hacerlo bajar un poquito. Por eso es que hay muchos autos que salen disparados, porque tienen una velocidad muy grande y la aceleración G no da tiempo de que actúe G. Pasa tan rápido y el vector velocidad no alcanza a girar. Eso es lo que ocurre. Entonces nos están pidiendo el valor máximo de V para que el vehículo no se desprenda. Pensemos ahora en un caso en el que ya está volando el automóvil que está aquí. El auto está por acá volando. Que salga disparado de esta manera. El auto esté aquí. En esta posición, ¿no? Vamos a dibujar aquí las llantas. Que haya salido así. Pues en esta posición, que está el auto, voy a considerar que el auto es un punto materia, está aquí. ¿Qué fuerzas están actuando? Solo una, el peso. La fuerza normal vale 0, porque ya no está en contacto con el suelo. ¿De acuerdo? Pues ese es el caso que vamos a analizar. Vamos a analizar cuál es la rapidez que se requiere para que el auto o para que la fuerza normal valga 0. ¿De acuerdo? En ese momento el auto se habrá desprendido del camino. ¿De acuerdo? Pero no sería, pero es que ahí dice sin dejar la superficie del camino. Pues muy fácil. En el momento que hagamos eso, ¿cuál es la rapidez mínima para que se desprenda? Supongamos 80 pies sobre segundo, ¿no? La velocidad que nos dé. Pues entonces necesitamos que el vehículo viaje a 79.9 para que desprenda. Oh, ¿Eh? ok. Es que, claro, exacto, ese es el concepto, ¿no? Fíjate cómo nos estamos simplificando el problema, lo estamos rapidez mínima con la que se desprende. Ah, pues esa es la rapidez máxima con la que ya se desprendió, pues entonces estamos una rapidez menor a esta. ¿Se queda claro, jóvenes? Diego. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Y vean otra cosa. El único punto que puedo analizar de toda esta trayectoria es este de aquí. No puedo analizar este punto porque aquí no conozco el radio. El problema solamente me da el radio de curvatura justo aquí. Entonces, este es el único punto que puedo analizar, porque en ningún momento me dicen que la trayectoria es circular. Me dicen que la colina tiene radio de curvatura 200, pero en este punto, aquí. No me dicen cuál es el de acá. De hecho, aquí, vean, es casi una recta, ¿no? A ver si queda claro. Esta distancia son 200 pies. Pero esta de aquí, ya no. ¿Por qué? Porque esto no es una curva circular. Esto no es un círculo. A ver si queda eso claro. Bien, de cuerpo libre. Vamos a estudiar este punto. ¿Sí? Este punto de aquí. Y justamente vamos a estudiar la posición en el que esto ya se despegó. Al hacer esto, vean que la fuerza normal vale 0. No hay contacto
con el suelo. No hay contacto con el suelo. Entre el auto bueno, el carro, ¿no? Aquí le llaman carro. Más bien es un automóvil, pero bueno, el programa sí le llama. Y la superficie del camino. Bien. Entonces tomamos nuevamente el punto, el carro representado por un punto materia. Aquí está, este puntito. Este de aquí es este. Y colocamos las fuerzas. Pues la única fuerza que está actuando es esta, su peso. Listo. Ya no está la normal, porque no está en contacto. Estamos diciendo que la normal vale 0. Y lo único que resta es colocar los ejes. Pues como vemos, el vector velocidad siempre tiene que estar alineado con el eje tangencial. El eje tangencial sería este. Este de aquí. En esta posición, que es la posición del estudio, donde la normal vale 0. El eje tangencial es este. Y el eje normal, ¿cuál es? Pues es el eje que apunta hacia el centro de la curvatura. Pues ese eje es este de acá. Es el eje normal. Y el eje binormal no lo podríamos dibujar porque saldría de la pantalla. Pues esos ejes los colocamos aquí, en nuestro diagrama de cuerpo libre. Eje tangencial a la derecha, el eje normal hacia abajo, y procedemos a hacer o a aplicar la segunda ley de Newton. Suma de componentes sobre el eje normal igual a masa por aceleración normal, que es igual a la rapidez sobre el radio de curvatura. ¿Qué fuerzas tenemos sobre el eje normal? Solamente el peso. El peso es masa por aceleración gravitatoria, positivo. Esto es igual a masa por la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Vemos cómo las masas se pueden simplificar. En este caso. Y despejamos la rapidez al cuadrado. Vemos que rapidez al cuadrado es igual a ρ por g. Sacamos raíz, la rapidez al cuadrado será igual a ρ, los 200 pies, por g. Voy a colocar esto para que quede de esta manera. Raíz de ρ, g, y sustituyamos. ¿Cuánto vale ρ? 200 pies. Es esto un poco más grande. Son los 200 pies. Y G vale 32.2 pies
sobre segundo al cuadrado es la aceleración gravitatoria. Esta rapidez nos da igual a 80.25, redondeando 80.2. ¿Ok? Esta es la rapidez con la que el vehículo se desprende. Por lo tanto, el vehículo debe tener una rapidez menor a esto. Y pues respondemos el problema. Para que el vehículo el carro no se desprenda o no se despegue de la superficie, debe circular con una rapidez menor. Se me conoce una rapidez menor a 80.2 pies sobre segundo. Y ya está. Preguntas, jóvenes, dudas. O comentarios. ¿Sí queda claro? Vean cómo el problema se ajusta un poco al detalle, no se analiza justo cuando está a punto de despegarse, sino cuando ya se despega, porque es cuando podemos hacer la simplificación. Y después decimos, bueno, pues si en este punto o con esta rapidez ya se despegó, justamente las llantas acaban de desprenderse, pues entonces la rapidez máxima es 80.19999. En lugar de 80.20 es 19.99, ¿no? O una menor, ¿no? Menor a 80.2. Porque en esta ya se despegó, ya se desprendió. Por 1 milímetro, pero ya se desprendió. Profe, ¿por qué aquí no consideramos el eje binormal? Exacto, porque en este caso, fíjate cómo el eje binormal sale de la pantalla. Ah, ok, ¿Sabes? ok. Sí, fíjate, No. tienes el tangencial en la dirección del vector velocidad. El vector velocidad es este, es el tangencial. El normal que siempre apunta al centro de la curvatura sería este. Pues el binormal no lo puedo usar porque sale de la pantalla, ¿no? Oh, sí, ya entendí. ¿Vale? Ok. ¿Vale? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Siempre tenemos que fijarnos cómo está el problema para poder utilizar bien los ejes, ¿no? Muy bien, jóvenes, ¿no? Muy bien. ¿Otra pregunta?
¿Todo bien? Profe, yo tengo unas dudas, pero respecto a la práctica. Ah, ok. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más para dar un poquito más de tiempo y con todo gusto lo vemos al final, ¿no? Sí, profe. ¿No? Sí. Con todo gusto, ¿no? A ver, déjenme ver si tenemos aquí. A ver, tenemos este de aquí. Este es un poquito largo. Lo voy a dejar planteado a ver si lo podemos resolver. A ver si tenemos otro, uno un poco más sencillo. Vamos a hacer este, que es más sencillo, ¿no? Fíjense, en el instante θ vale 60 grados, el centro de masa G del niño tiene una rapidez hacia abajo, V igual a 15 pies sobre segundo. Determine la razón del incremento de su rapidez. Fíjense cómo hablan de la razón del incremento de su rapidez y la tensión en cada una de las dos cuerdas del soporte del columpio. En ese instante, el niño tiene un peso de 60 libras. Desprecie el tamaño y masa del asiento y la masa de las cuerdas, ¿no? Masa del asiento y las cuerdas. Aquí se refiere a la masa de las cuerdas también. Preguntar. Y aquí está una cuerda. A ver cómo ven eso. No, no son las dos chiquitas de aquí. ¿Cómo que las cuerdas? Porque Pues porque hay que ver esto también de frente. Y de frente, vean cómo el niño tiene dos brazos, obviamente, pues tenemos dos cuerdas. Una cuerda a cada lado del brazo del niño. El columpio está así. Esta es la base, el asiento, la tabla. Y el niño está aquí sujeto, ¿no? A ver si queda claro. Estas son las dos cuerdas. Visto de lado solamente veo esta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo comenzamos? Pues entendiendo lo que está pasando. ¿Sí? De acuerdo a este dibujo como lo tenemos que dibujar los ejes de acuerdo a como lo tenemos. Hacia acá vamos a tener el eje tangencial. El eje normal lo vamos a tener hacia acá, hacia el centro de la curvatura. Las fuerzas las tenemos así. Tenemos el centro de gravedad, pues el peso que siempre es vertical. ¿Sí? La tensión de la cuerda hacia el centro de la curvatura, aquí. Y de hecho, ven lo que vamos a colocar. Como nos están pidiendo la tensión en cada una de las cuerdas, pues quiere decir que esta T que estoy poniendo aquí vale 2 veces T. Porque aquí tengo una T y acá tengo otra T. Lo que estoy haciendo es que todo este dibujo de la realidad lo estoy simplificando en este que está plano. A ver si queda esto claro. Por eso es que pongo estas dos T de una vez.
y coloco el peso. Y nada más como referencia, si me están diciendo que el ángulo θ es de 60, es el ángulo de la cuerda con la horizontal, pues ahora el ángulo de la cuerda con la vertical, pues será de 30, este ángulo es de 30. A ver si queda claro. θ vale 60. θ está entre la horizontal y la cuerda. Aquí tenemos 60 grados. Pues el ángulo con la recta vertical, este de acá, será 30. Entonces, la cuerda con el peso, este vale 30. O si lo quieren directamente, pues el peso con la tangencial, es decir, ahora la vertical con la perpendicular a la de aquí, también vale 60. ¿De acuerdo? Pues hacemos ahora nuevamente suma de componentes sobre el eje normal es igual a la masa por la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura ρ. Alineamos el signo de igual. ¿Qué fuerzas tenemos sobre el eje normal? Tenemos 2 veces la tensión y una componente del peso. Tenemos 2 veces la tensión menos el peso, no por coseno de 60, sino por seno de 60. Es igual a la masa por la rapidez al cuadrado, que sí la tenemos, sobre el radio de curvatura. Sustituimos 2D menos mg. Seno de 60 es igual a coseno de 30. O sea, raíz de 3 sobre 2. Esto es igual a masa por rapidez al cuadrado. Voy a bajarme un poco. Voy a colocar bien el cuadrado. Sustituyo sobre ρ. Aquí vemos cómo se pueden cancelar las masas. Vean cómo en estos problemas el dato de la masa no es necesario. No muchas veces es necesario. En este caso no lo puedo cancelar. Lo dejo aquí planteado. Y de aquí despejo lo único que me hace falta. Tensión. Tengo la rapidez que me la están dando. 15 pies. Y el radio de curvatura también lo tengo. 10 pies. Pues de aquí despejamos. Dos veces la tensión es igual a la masa por la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura más despejemos la tensión, va a ser igual a 1/2 que multiplica a la masa. La masa no la tengo, pero sí tengo el peso. Las 60 libras sobre 32.2 pies sobre segundo al cuadrado, que multiplica a la rapidez. La rapidez sí la tenemos, son los 15 pies.
al cuadrado, sobre ρ, que si lo tenemos, son los 10 pies, más la masa, que es el peso entre G. Pues dejamos directamente el peso, las 60 libras. Por raíz de 3, entre 2. Si calculamos, hacemos los cálculos de esto, la tensión es igual a y esto nos da 46.94, 3 libras fuerza, redondeando, 46.3 libras. Esa es la tensión en cada cuerda. Y nos piden ahora la razón del incremento. La razón del incremento de la rapidez. Nos están pidiendo cómo varía la longitud del vector velocidad. Nos están preguntando cómo varía la magnitud de ese vector. La variación de ese vector es la aceleración tangencial. Entonces, simplemente vamos a hacer suma de componentes sobre el eje tangencial. Y esto es igual a la masa por la aceleración tangencial. Entonces, esta razón del incremento de su rapidez, esta es la aceleración tangencial. Esto es lo que nos están pidiendo. Hacemos suma de componentes sobre el eje tangencial y sobre el eje tangencial, viendo nuestro diagrama de cuerpo libre, pues vemos que sobre el eje tangencial solamente hay una componente del peso, esta de aquí. Entonces es peso por coseno de 60 grados, más la masa por la aceleración tangencial. Aquí sí coloco masa, aceleración tangencial. Aquí tenemos masa por G, coseno de 60 es igual a 1/2. Vean cómo aquí sí puedo cancelar. La aceleración tangencial es igual a 32.2 y es sobre segundo al cuadrado por 1/2. La aceleración tangencial es igual a 16.1 pies sobre segundo al cuadrado. Y listo. Preguntas, jóvenes, dudas. Dudas, comentarios, jóvenes, preguntas.
Bueno, creo que queda esto ya bastante claro. Ya hicimos bastantes ejercicios. Vean cómo son cálculos muy sencillos. Es cuestión nada más de ubicar los ejes y aplicar la segunda ley de Newton. Por eso siempre hagan 2 dibujos, 2 esquemas que te permitan entender el problema, visualizarlo correctamente, entender cuál es el movimiento. ¿De acuerdo? Bien, tengo 12:53. Permanezco aquí para aclarar las dudas administrativas o dudas de entrega de tareas o cualquier otra duda de otra especie. Y vámonos ya para los demás, para que lleguemos puntuales a nuestras demás clases. Vámonos temprano. Si hay dudas, aquí permanezco. Dudas de entregas de tareas o de laboratorio o de reportes. Con toda confianza aquí me quedo, ¿no? Para los demás y para las demás, que tengan excelente día, jóvenes. Que les vaya muy bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias, luego, profe, hasta Cristian. Hasta luego, Valeria. Hasta luego, Paulina. Que estén muy bien.